Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Bienvenidos, queridos hermanos, a esa celebración eucarística, ese encuentro de amor con aquel que sabemos que nos ama. Y hoy celebramos la memoria de San Buenaventura, obispo y doctor de la Iglesia. Él fue miembro de la orden franciscana y dirigió esa orden durante 17 años, por lo que muchas veces se le considera como el segundo fundador. Vamos a implorar su intercesión en esta Eucaristía y ofrecemos esa Santa Eucaristía por el eterno descanso de Francisco de Borja Leyton. Hermanos, antes de iniciar esos sagrados misterios, consciente de nuestras debilidades y caídas, vamos a pedirle al Señor perdón por nuestras faltas y pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso, concede a cuantos hoy celebramos la fiesta de tu obispo San Buenaventura la gracia de aprovechar su admirable doctrina e imitar los ejemplos de su ardiente caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Jacob llamó a sus hijos y les dio estas instrucciones. Yo voy a reunirme con los míos. Sepúltenme junto a mis padres en la cueva del campo de Macpela, frente a Mambré, en Canaán, en el campo que Abraham le compró a Efrón el hitita, para que lo enterraran ahí. Ahí sepultaron a Abraham y a su esposa Sara, a Isaac y a su esposa Rebeca, y ahí sepulté yo a Lía. Cuando terminó de dar este encargo a sus hijos, Jacob expiró y fue a reunirse con los suyos. Los hermanos de José, al ver que había muerto su padre, dijeron: a ver si José no nos guarda rencor y no nos hace pagar todo el daño que le hicimos. Por eso le mandaron este recado: antes de morir tu padre nos encargó que te dijéramos esto. Perdona, por favor, a tus hermanos su crimen, su pecado y el daño que te hicieron. También nosotros, siervos del Dios de tu Padre, te pedimos que nos perdones. Cuando José oyó el recado, se puso a llorar. Fueron después sus hermanos personalmente a verlo y postrados ante él le dijeron: aquí nos tienes, somos esclavos tuyos. José les replicó: no tengan miedo. ¿Podemos acaso oponernos a los designios de Dios? Ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios lo convirtió en un bien
para hacer sobrevivir a un pueblo numeroso, como pueden ver. Así que no tengan miedo. Yo los mantendré a ustedes y a sus pequeñuelos. Y los consoló y les habló con mucho cariño. José permaneció en Egipto junto con la familia de sus padres y vivió hasta los 110 años. Vio a los bisnietos de Efraín y en sus brazos nacieron los hijos de Maquir, hijo de Manases. Finalmente José les dijo a sus hermanos: yo voy a morir ya, pero ciertamente Dios cuidará de ustedes y los hará salir de este país a la tierra que juró dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. José los hizo jurar diciendo: cuando Dios los haga salir de esta tierra, llevarán mis huesos de aquí. Y luego murió José. Palabra de Dios. Cantemos la grandeza del Señor. Aclamen al Señor y denle gracias. Relaten sus prodigios a los pueblos. Entonen en su honor himnos y cantos. Celebren sus portentos. Del nombre del Señor enorgullézcanse y siéntanse feliz el que lo busca. Recurran al Señor y a su poder, y a su presencia acudan. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto, escuchen, el Señor es nuestro Dios, y gobiernan la tierra sus decretos. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: el discípulo no es más que el maestro, ni el criado más que su señor. Le basta al discípulo ser como su maestro y al criado ser como su señor. Si al señor de la casa lo han llamado Satanás, ¿qué no dirán de sus servidores? No teman a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse. No hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden 2 pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra, si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. ¿Qué significa esas palabras de Cristo? De que el discípulo le basta ser como su maestro y el criado ser como su amo. ¿Qué significa ese ser como el maestro y ser como el amo? Significa ser una sombra. ¿Qué hace la sombra de una persona?
sigue lo que hace esa persona. No sé si a ustedes es el contrario, que vuestra sombra haga otra cosa que ustedes hacen. Desde luego yo nunca lo he visto. La sombra de una persona siempre sigue lo que está haciendo. Es decir, representa tal cual lo que hace esa persona. Aprender a ser sombra de Cristo. Eso es lo que nos pide. Ser como el Maestro. Hoy en día, el hombre de hoy quiere mostrar que él es más sabio que Dios. Y cuando el hombre quiere llegar a ese egoísmo de mostrarse más sabio que Dios, cae en las ideologías. Claro, porque ¿qué le va a pasar? Piensa que por forjar esas formas de vivencia ya está por encima de Dios. Pero no hay ninguna ideología que se sostiene de por sí. Porque las ideologías siempre van en contra del derecho de Dios. Van en contra de la voluntad de Dios. Son cosas forjadas por el hombre. Y la forjamos y somos nosotros que sufrimos más con esas ideologías. No podemos ser más sabios que Dios. Una de las virtudes que le cuesta más al ser humano vivir es la virtud de la obediencia. Nos cuesta obedecer. Es la cosa más difícil al ser humano. Porque nos gusta hacer la cosa de nuestra forma, de nuestra manera. Nos cuesta seguir la norma de otro. Nos cuesta hacer la voluntad de otro. Es como si el hecho de hacer lo que nos dice el otro, es como si nos está quitando nuestra libertad. Sobre todo con nuestra relación con Dios. Dios nunca nos quita nuestra libertad. Más bien la forja, la dé más fuerza cuando nosotros intentemos de ser obediente a Él. Nos cuesta ser obediente porque esas consecuencias del pecado original nos hace vivir con nuestro ego. Por eso Cristo nos dice hoy, el discípulo tiene que aprender a ser como su maestro. Aprende a ser como sombra, imitar a Cristo, vivir conforme a su enseñanza. Eso es lo que te dará más vida, lo que te dará más tranquilidad, lo que te dará la paz interior. Porque conforme vas en contra de Él, conforme tú luchas para considerarte más sabio que Dios, estás esclavizándote psicológicamente, humanamente, espiritualmente. Aprendamos a ser como el Maestro. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y enviado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. No somos nosotros que hemos elegido a Cristo antes, es Él que ha tenido la iniciativa. Y si nosotros le hemos dicho sí, es porque nos vemos dispuestos a hacer lo que Él nos manda a hacer. Ahí está la libertad, ahí está la vida, cuando aprendamos a vivir conforme a Él. Porque las ideologías no nos llevan a largo camino. Te dan un placer de unos segundos y vuelves a lo mismo. Y tal vez vuelves peor. Cristo es la palabra. Él es la vida. San Buenaventura dice que la perfección cristiana consiste en hacer perfectamente las cosas diarias. Hacer perfectamente las cosas diarias. Y la fidelidad en las pequeñas cosas es una virtud heroica. No busques hacer grandes cosas extraordinarias. Lo que está a tu mano, lo que el Señor te ha pedido, como padre de familia, como madre de familia, como empresario, como persona que emplea a otros, como también empleado que tiene que rendir tareas a otros, tratar de hacer perfectamente las cosas diarias. Hacerlos siendo como Cristo, como Él nos manda, como Él nos enseña, porque ahí encontramos vida. Y solamente cuando hay esa intimidad con Cristo, ahí nuestra sabiduría se engrandece
y a la vez se hace más humilde, porque Dios es más que nosotros. Y cuentan que un día San Buenaventura, que es el santo que celebramos hoy, es un amigo de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Es decir, son los dos pilares en ese momento de las órdenes mendicantes. Santo Tomás de Aquino es dominico y San Buenaventura es franciscano. Y los demás son cabezas, ¿no? Estudiantes que han estudiado la teología, que se han dedicado toda su vida para pensar el misterio. Y un día San Buenaventura le dice a Santo Tomás, le pregunta, ¿dónde tiene su biblioteca? Donde saca tanta ciencia con todo lo que ha escrito, sus meditaciones. ¿Dónde tiene su biblioteca? Él quiere saber dónde está su biblioteca. Y Santo Tomás le dice, pues sígueme. Y le llevó a su celda, ¿no?, de monje. Le llevó a su celda, corrió la cortina y le enseñó su biblioteca. Le dice, esa es mi extensa biblioteca. ¿Y qué está en esa extensa biblioteca? Un reclinatorio frente a Cristo, una cruz, un crucifijo. Y le dice, San Buenaventura, se parece a la mía. Es decir, cuando el ser humano cae de rodillas delante de la sabiduría de Dios, ahí se da cuenta de que Dios es lo más. Y ahí se va nutriendo humildemente de Dios. Dejemos que Cristo nos nutre y luchemos para ser como Él, es decir, para vivir conforme a Él, porque en Él está la vida y la redención copiosa. Hacemos un momento de oración en silencio. Elevemos nuestras súplicas al Dios Padre Todopoderoso por las necesidades del mundo y de la Iglesia. Pidamos por la Santa Iglesia de Dios para que sea siempre fiel fiel a la llamada que Cristo le dirigió de ser sacramento universal de salvación en medio del mundo. Roguemos al Señor. Pidamos por los pastores de la Iglesia, el Santo Padre, los obispos, presbíteros y diáconos, para que desde la lucha para ser fiel a la llamada recibida de Cristo, seamos esas voces que gritan, que enseñen la verdad de Cristo al hombre de hoy. Roguemos al Señor. Pidamos por nuestros dirigentes, sobre todo los que tienen capacidad de promulgar leyes, para que esas leyes defiendan ante todo la dignidad de la persona humana, el bien común y la defensa de la vida como don de Dios. Roguemos al Señor. Por los enfermos, los niños en las pediatrías, las víctimas del aborto, las víctimas de la eutanasia, las víctimas de la ideología del género, roguemos al Señor. Por la paz en el mundo, la paz en nuestros corazones y familias, la paz en los países amenazados por terrorismos y guerras, roguemos al Señor. Pidamos por el eterno descanso de Francisco de Borja Leighton y de todos los difuntos por quienes ofrecemos esta Eucaristía, roguemos al Señor. Y por cada uno de nosotros, para que desde la humildad de nuestra persona nos sintamos dichosos de haber conocido a Cristo y como el Maestro no dejemos que Él nos guíe siguiendo sus pasos, cargando nuestra cruz de todos los días y detrás de Él. Roguemos al Señor. Acoge, Dios Todopoderoso, las súplicas que te dirigimos con fe, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira favorablemente, Señor, las ofrendas que presentamos en tu altar en esta festividad de San Buenaventura, para que nos alcancen tu perdón y den gloria a tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Buenaventura, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Buenaventura y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Nelson, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Reanimados por estos sacramentos, te rogamos, Señor, humildemente, que a ejemplo de San Buenaventura nos esforcemos en dar testimonio de aquella misma fe que él profesó en su vida y en llevar a la práctica todas sus enseñanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Con la alegría de haber participado al banquete eucarístico, pueden ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. A ti amamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de ese destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Reina de la paz.